Hoy lo que se está tratando de hacer es que en Venezuela puedan haber elecciones y sacar a Delcy Rodríguez, a Jorge Rodríguez, a Diosdado Cabello y a los militares que están coludidos con este régimen que ha desangrado a Venezuela. Y es un cliché a lo cual nos hacemos eco cada vez que intervenimos con declaraciones sobre Venezuela. Marco Rubio, el arquitecto de esta operación, tanto en Venezuela como en Cuba, como la que se viene en Nicaragua, en Irán, en Ucrania y Rusia, ha establecido que se debe acelerar esta petición del pueblo venezolano de que se celebren elecciones. Que ha encontrado dentro de su país y dentro del gobierno del presidente Trump un cierto freno, porque la CIA ha establecido que necesita controlar todas las arcas del Estado para que no se vaya a crear una Somalia o para que no se vaya a crear un Irak o un Afganistán, donde destruyeron todo el aparato político, todo el aparato social, todo el aparato económico y luego nadie sabía quién podía liderar al pueblo. Porque los Estados Unidos no pueden liderar nada en Venezuela. Venezuela lo lideran los venezolanos. Ahora bien, dicho esto, Marco Rubio lo que hace es, como tiene conocimiento congresual, tiene un conocimiento de Estado, entonces se empecina en que se aperture con Diana Figuereo la Asamblea 2015, que se nombra entonces 10 miembros de un lado y 10 miembros del régimen, para que esto se comience a desmenuzar y se puedan celebrar elecciones cerca de la audiencia de la apertura de la audiencia del dictador Nicolás Maduro, que cumple prisión en los Estados Unidos, que es lo que ha dado el traste, la liberación de muchos presos políticos. Ahora bien, ¿cómo va la investigación sobre los fondos de Venezuela? Si tenemos audio para ello, vamos a ponerlo. Según ha podido revelar ABC hoy, el Capitolio, es decir, la oficina que hace auditoría del gobierno federal, que depende del legislativo aquí en Estados Unidos, está auditando la extracción de 13.000 millones de dólares o más de Venezuela por la explotación estadounidense de los recursos petroleros en Venezuela y cómo ese dinero se ha dividido. En torno a un 10-12% se queda como comisión en Estados Unidos, unos 1.300 millones, y el resto va de nuevo al régimen. ¿Qué garantías hay de que el régimen no utiliza ese dinero para lo que se utilizaba antes, según denuncias del propio Estados Unidos? Latrocinio, robo y para beneficiar a los jerarcas chavistas. Bien, ahora una oficina independiente que depende del legislativo, a petición de varios diputados y senadores, confirma a ABC que va a hacer esa investigación. También confirma a ABC el Departamento de Estado, después de una petición formal, que la explotación de esos recursos sí se extrae, pasa a una cuenta de Estados Unidos y de ahí luego se devuelve para la gestión de, primero, la crisis del terremoto y también la reconstrucción de Venezuela. El Departamento de Estado dice que son miles de millones, no especifica. Esto es un cálculo, el de los 13.000, que proviene del diario de Financial Times, lo publicó la semana pasada. Nosotros en ABC añadimos esto de que la comisión se estima entre el 10 y el 12%. Y podemos también confirmar hoy que este miércoles fueron a Venezuela a verse con Delcy Rodríguez y con Jorge Rodríguez, los dos máximos jerarcas del régimen en este momento, algunas de las figuras más destacadas en la gestión de Venezuela, comandados por Caleb Orr, que es un subsecretario de Estado que está al cargo de... David Alandete de ABC, bueno que lo busquen en X, donde él establece una sincronización de lo que está ocurriendo en vista de que se está realizando una investigación para ver qué está pasando con los fondos de Venezuela producto de la venta del petróleo y que lo maneja supuestamente una comisión de auditoría por parte de los Estados Unidos. ¿A quién se le entregan esos fondos? ¿Qué está ocurriendo? El régimen lo que está haciendo es tratando de ganar tiempo. Yo siempre lo he dicho. Ganar tiempo a que pasen las elecciones del 3 de noviembre o que pase la presidencia del presidente Trump para ver cómo puede activar su lobby. Tienen 27 años, es lo mismo. 28, 30 años es lo mismo. Han pasado más de 15 elecciones en Venezuela y todas las han ganado, a excepción de unas elecciones que se hicieron a nivel congresual donde entró Guaidó y ahí tuvieron la oportunidad de tener eh, una matrícula amplia en el Congreso. Pero luego eso se disolvió y le dieron poderes plenos a la Asamblea Nacional, por encima hasta de los tribunales y del el Tribunal Supremo de Venezuela.
en una situación controlada por unos grupos de poder que han desangrado a Venezuela, que han desbaratado y destruido su aparato económico y que se convirtieron en un centro de torturas para todos los opositores venezolanos, los del régimen venezolano. Que si no hubiera sido por el presidente Trump, hoy en día Venezuela estuviera siendo una cárcel y un comando de campaña y un comando del crimen organizado donde salían las estructuras más peligrosas del globo terráqueo, ligada al cartel de los soles, ligada a los carteles colombianos, a los carteles mexicanos. Una situación donde tuvo que costarle miles y miles de millones, billones de dólares le costó esto a los Estados Unidos para poder recuperar esas relaciones con Venezuela y controlar lo que es, hacia dónde se estaba conduciendo ese petróleo que iba a un mercado negro financiando a los iraníes, a grupos como Hezbollah y Hamas, y donde había una situación incontrolable en Oriente Medio, producto de este mercado paralelo que había creado a través de la inteligencia cubana, que era lo que cuidaban a Nicolás Maduro. Hoy, seguir de cerca a David Alandete de ABC para que veamos hacia dónde van esos recursos. Ahora bien, Richard Branson, el fundador de Virgin, publicó en Washington Post lo que las características que debe tener esta transición en Venezuela. Y lo que se establece que para que esta sea creíble hay que acercarse a lo que solicitan los diputados o los representantes al Congreso de los Estados Unidos y senadores, como Carlos Jiménez, como María Elvira Salazar, o senador de la Florida como Rick Scott, que piden la liberación de los presos políticos en Venezuela. Y que hasta que no se publique una lista de estos presos políticos, entonces no va a ser creíble esta transición. Todavía siguen miles. Pero señores, ayer hablábamos de cómo Nicolás Maduro, en una intervención pública, unas declaraciones públicas, había establecido que le iba a caer todo el peso de la ley a más de 2.000 venezolanos que habían sido apresados y enviados al Tocorón y al Tocollito, o de Tocorón y Tocollito. Ahí están las declaraciones de Nicolás Maduro. No es creíble esta transición en el tiempo si no se publica la lista de los presos políticos, la lista de los militares coludidos con el narcotráfico, que están siendo filtrados por la DEA. ¿A quién se destituyó? ¿Pero cuáles son los nuevos incumbentes? ¿Cómo están las filas militares? ¿Qué pasó con el helicoide? ¿Qué está pasando con los centros de torturas en los diferentes estados de Venezuela? Es una situación que debe de publicarse. Y esto va a tomar el curso o va a tomar el resultado del curso que se le dé a estas informaciones. El pueblo se está desesperando. Y si es cierto que hay más del 75% de la población de Venezuela, sin hablar de los 8 o 9 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela. Y podemos hacer una suma. 3 millones de venezolanos en Colombia, 1 millón de venezolanos en Chile, 1 millón de venezolanos en los Estados Unidos, 300.000 venezolanos en España, 300.000 venezolanos en la República Dominicana y entre otros países suman más de 10 millones de venezolanos que han tenido que ser exiliados o autoexiliados o se han muerto en el camino. Hasta que esto no se aclare, no va a ser creíble. Ahora, si es cierto que existe tantos venezolanos que están en contra del régimen, estos venezolanos tienen algo que pueden hacer. En apoyo a figuras como María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y otros líderes de la oposición que han dado su vida para la liberación del pueblo venezolano. Entonces, ¿qué resultado dará esto? Las protestas, señores. Vamos a ir viendo este tipo de protestas donde el pueblo venezolano la única arma que tiene es tirarse a las calles. Una revolución. En Venezuela debería haber una revolución donde el pueblo se lance a las calles pidiendo la destitución de hoy mismo de ese régimen. ¿Qué es lo que pasa? Que es un pueblo desarmado, que es un pueblo que no tiene las armas, que no tiene el poder, pero el pueblo es el que va a poder detonar el propio destino de lo que va a ocurrir en Venezuela.
Venezuela está totalmente desbaratada. No es cierto que los Estados Unidos, llevándole hoy 13.000 millones de pesos, le va a elevar la calidad de vida a los venezolanos. Eso no es cierto. La calidad de vida de los venezolanos se va a lograr en el tiempo. Tal vez muchos no los vean, pero sí esos muchos de hoy que no lo van a ver pueden hacer que sus hijos puedan vivir y puedan tener un mejor destino en Venezuela. Puedan construir la Venezuela de antes, la Venezuela que exportaba 3 millones de barriles diarios de petróleo o que extraía, la Venezuela de los teatros, la Venezuela de la cultura, la Venezuela del béisbol. O sea, en Venezuela tiene una materia de recursos humanos importante que hoy en día es el propio pueblo que tiene que trazar su propio destino. Y por eso ahí envié 2 cortes sobre lo que exige el pueblo venezolano. Vamos a escuchar al señor qué tiene que decir sobre la libertad para los presos políticos de Venezuela. Hay que liberar los presos políticos, que entre los medios de comunicación, adentro de esa negociación, nombramiento del Consejo Nacional Electoral y elecciones presidenciales este año. No lo vamos a dejar respirar en esas negociaciones, no van a hacer proposiciones ni acuerdos a espaldas de la clase trabajadora ni a espaldas del país. Antes de iniciar la mesa hay que liberar los presos políticos, liberación de los presos políticos. Lo primero que tiene que hacer aquí, público y notorio, que entre los medios de comunicación adentro de esa negociación y que el tema sea, primero, instalación del TCJ en el exilio, porque ya lo elegimos, nombramiento del Consejo Nacional Electoral, que es lo que necesitan los venezolanos, y elecciones presidenciales este año, que es lo que estamos buscando todos los venezolanos. Es la única manera que el país se enrumbe a la prosperidad, a la legitimidad y a la legalidad. 24 estados, más de 200 municipios salieron a la calle este 28 de julio. Lo esperamos a todos los trabajadores jubilados y pensionados de sociedad civil y estudiantes este sábado 1 de agosto frente a la UNEFA en el CCT. Recuerde que le dijimos, no lo vamos a dejar respirar en esas negociaciones. Ese es el verdadero publicación de Washington Post. Esa es la verdadera publicación de David Alandete. Esas son las expresiones del pueblo venezolano. Lo dice él. Un señor que tal vez no tiene la gran cantidad de personas que lo apoyen en estos momentos, pero que va a despertar en el pueblo que son ellos los que tienen la real arma para poder poner una fecha que se celebren elecciones. Y la Asamblea Nacional 2015 lo que establece es eso, que el presidente electo en Venezuela en estos momentos es Edmundo González Urrutia. O sea, quien está organizando el plano electoral, quien tiene el apoyo de los Estados Unidos, quien tiene los miembros, quien está presidiendo a Venezuela en papel en estos momentos es la Asamblea 2015, que es la expresión de lo que el señor de a pie establece a los medios de comunicación. Yo lo que veo es lo siguiente. En estos momentos la oposición tiene que arreciar, tiene que tirarse a las calles, tiene que crear una revolución digital, tiene que crear una revolución en las calles, pacíficas. Pueden protestar pacíficamente, no dejarle un pie ni pisar al gobierno, que lo único que hace es utilizar la figura de Delcy Rodríguez, que es una presirvienta del gobierno americano, que también tiene sus facciones y sus intereses, que lo que necesita es recuperar la inversión que le costó a la captura de Maduro y poder comenzar a reconstruir el aparato petrolero para ellos controlar el petróleo o la compra de ese petróleo, que antes le era robado al pueblo. Y la única manera en que Venezuela va a poder crecer, que se va a poder organizar, es con unas elecciones libres y con una presidencia democrática que llegue a través de las urnas del pueblo y que se pueda sedaciar a los militares, que se pueda alejar los actos de corrupción, específicamente del narcotráfico en Venezuela, que se controlen los aeropuertos, que se controlen las aduanas, que haya una mayor inversión en la mitigación con los Estados Unidos de las certificaciones para combatir los terroristas, que se controlen las embajadas y que los venezolanos puedan regresar. Imagínense ustedes que la mayoría de venezolanos que están en los Estados Unidos, que son pudientes, que tienen plantas de extracción de petróleo, que tienen fincas, que les sean devueltas y pueden regresar a Venezuela. ¿Y qué van a hacer? Le van a elevar la calidad de vida al pueblo.